Tú hablabas de traidores. El vicepresidente de la República, creo que en la Asamblea Nacional Constituyente, solicitó la detención de Luisa Ortegas Díaz, quien también hablaba de la lealtad a Chávez y a este proceso. Al regreso de este corte quisieran tu opinión en relación a eso, porque bueno, la última imagen que vemos de Luis Ortega en el país es en una moto escapando. O sea, no sabemos si salió con moto y todo. Ya regresamos con Encendido. Huyendo como la rata. Sí, señor. Pedro, de todas maneras, la lealtad siempre es un proceso de fuerza en los procesos y las traiciones van pegadas allí porque son este camino. ¿Qué te parece esta solicitud de detención de Luis Ortega Díaz? Es propicia tu pregunta y el momento para aclarar lo siguiente, atinente a Interpol. Esta señora es tan incapaz, por no decirle ignorante, hace gala de su ignorancia, que se fue o tuvo el tupé de decir que iba a solicitar en Interpol o a Interpol la captura de Tarek William Saab, de Tarek El Aissami. Pero además, al tribunal espurio que sesiona desde la OEA, le llevó una solicitud de antejuicio de mérito al compañero presidente Maduro y le pide una cautelar que sea incluido en Interpol. Hay que decirle, mire, señora, Interpol no es una policía uniformada del mundo entero. Interpol es un convenio. Interpol es un acuerdo que en el marco de la 51 Asamblea General de Naciones Unidas fue aprobada, se aprobó un reglamento de cooperación policial. ¿Cómo funciona Interpol? Esto hay que decirlo. Porque no, que Interpol, que lo va tocando Interpol, cualquiera cree que anda una policía que tiene inmunidad para andar por el mundo entero y somos Interpol y se meten en... No, vale. En ese convenio se establecen una serie de mecanismos de apoyo entre los gobiernos. Y el gobierno, por ejemplo, Interpol Venezuela, tiene una oficina, pero quien cumple las funciones son las policías municipales, las policías estadales, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, todas las 6 CPC, todas las instituciones son Interpol. Y la clave, óyeme esto, Fraso, la clave la tienen las naciones, los estados, los gobiernos. Viene Venezuela y tiene una persona desaparecida, ¿verdad? No identificada, la coloca en Interpol, en su computadora y le pone la clave amarilla. Cuando ven clave amarilla, esta es una persona que hay que localizar, un niño, un menor, un desaparecido. ¿Cómo funciona Interpol? Entonces Venezuela dice, pudiera ser que esté en X, Y, Z estado. Se le manda el alerta a esas naciones para que sepan que en ese país pudiera estar la persona que están solicitando. La alerta roja es una alerta de captura que tiene un estado y la coloca en alerta roja en la computadora de su estado, ¿no? Y se la manda a los países. No es que tú vas a ir allá a donde funciona el convenio de Interpol a estar metiendo personas. Ella no es fiscal. Pero además, ella es una ignorante. ¿Vale? Ajá, pero ella no supo. Desconocía, porque ella no se ocupó de nada. Ahí lo que medró fue la corrupción. Ahí lo que medró fue la inacción. Ella nunca se ocupó de nada. Pero además de eso, quien incluye en Interpol es quien puede sacar de Interpol. Si en un país, en Perú, el perrito arrastrado en la alfombra de los Estados Unidos, Kuczynski, quisiera sacar a una persona que incluyó Venezuela, no tiene acceso, no tiene clave. Es más, le manda un alerta a Venezuela y diciendo, mire, desde Perú están tratando de sacar a esta persona, y Venezuela con su mecanismo de coordinación policial y su mecanismo de interrelación que tiene el reglamento de Interpol, con este reglamento, haciendo alusión al mismo,
les dice, mire, esta persona está solicitada por Venezuela, requerida por las autoridades venezolanas. Eso no es que cualquiera decidió, llegó Pedro Carreño y se fue para allá, para donde está la oficina de función de Interpol, y mire que yo traigo aquí, no, eso no funciona así, pero además, para incluirlo, hay una serie de soportes que hay que consignar. ¿Solo lo puede hacer el país? Las naciones. Las naciones como tal. Las naciones. No puede una individualidad ahora esto. ¿Y tú crees que vamos a lograr detener a Luis Ortega ahí? Bueno, tú sabes que tenemos venezolanos solicitados en Interpol, en el convenio, pero como detienen, como te dije a ti, que detienen son los países, y si los países, por ejemplo, los que están en Estados Unidos, los banqueros prófugos, los que desfalcaron a la República y se van para allá a comprar títulos, ahora no compran títulos nobiliarios, ahora compran títulos de victimización de refugiados políticos perseguidos por el régimen. A eso se meten en la página, como sabemos que viven en Estados Unidos, se les manda la alerta a ellos, pero como los que ejecutan son las policías de allá, bueno, y ese gobierno es cómplice. Todos los años que tienen solicitado Posada Carriles, por ejemplo. Está ahí. Entonces ese gobierno es cómplice, no lo hace. En Venezuela no ha pasado. En Venezuela, cuando se han detenido personas solicitadas en Interpol a través de la página y mandan los alertas que pudieran estar aquí, las policías inician las acciones de investigación, de inteligencia, y una vez que son detenidos son extraditados a esos países. Hablando de investigación. Por lo tanto, Franzo, yo concluyo con esto. Es un ignorante, ¿vale? ¿Cómo va a decir que ella va a solicitar en Interpol al vicepresidente? Y entonces, además que tiene su toque, yo lo dije. Sí, lo dije que tenía insania mental. Así es. Lo dije. Después, cuando le vean esa cara desencajada, como un energúmeno en la televisión, como salió en la última rueda de prensa, no voy a decir, mira, que Pedro Carreño decía, yo se lo dije. Esa locura estaba señalada. Esa locura no es nueva. Esa locura no es nueva. Pero entonces retándolo, que ella va a ir a solicitar. Ella no es un Estado. Ella no tiene una clave. Ella, como intuito persona, como persona, no tiene las facultades para hacerlo. Pero además, los recaudos que se solicitan son los Estados los que recaban. Y presentar y colocar la causa, los hechos, las acciones, y entonces es solicitado y son buscados. Solicitado o buscado. Ahorita en Perú está solicitado y comienza un debate en el Parlamento donde involucra con Odebrecht al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Dos preguntas. ¿Cree que a raíz de esta situación el presidente de la República asistiría a Perú? Porque Kuczynski es uno de los que dicen que el presidente Maduro no debe ir al Perú. Y en segundo lugar, sí, pero si en ese momento ya no está en el cargo, no tendrá ninguna fuerza en relación a si entra o no el presidente. En primer lugar, ¿y cómo ves tú esta investigación? De verdad es que se mete con el chavismo, no, se seca. Los Estados Unidos, pobrecitos, no pegan una, ¿vale? Utilizaron como mascarón de prueba para conspirar contra Venezuela a uno de sus alfiles, que es Perú, y a nosotros nos endilgan una dictadura, a esta sólida y robusta democracia, y en Perú decían que hay una democracia, y observamos estos hechos. Yo quiero que se entienda, y me permita, Frazo, explicarlo con lujo de detalles y en su justa dimensión, lo que está pasando en el Perú. Primero, una sociedad de cómplices. Segundo, un sistema extremadamente corrupto y oprobioso, porque como todos tienen rabo de paja, se creó esa sociedad de cómplices. ¿Qué hay detrás de esto? Yo he visto camaradas revolucionarios que en sus cuentas en las redes tiran cohetes porque destituyen a Kuczynski, pero es que lo que subyace detrás de esto es un altísimo acto de corrupción. El día 21 de diciembre del 2017 se efectuó la sesión en el Congreso del Perú donde se aprobó la remoción del cargo, se iba a aprobar la remoción del cargo por falta o por no cumplir con los requisitos morales
Es decir, declararla vacante por no cumplir con requisitos morales. Todo ese acto, Fraso, escúchame esto, que repicó en el mundo entero, fue un teatro montado para que con la bancada fujimorista negociar con Pedro Pablo Kuczynski y decirle: nosotros no votamos la moción de destitución, pero tú liberas al criminal que está pagando una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori. Lo libre. Llegó el acuerdo, 10 diputados del Congreso de la bancada del Fujimorismo no asistieron, y entonces él otorgó el beneficio a Fujimori. Primero, los delitos de lesa humanidad no tienen beneficio. Él no está facultado en la esfera de sus atribuciones como presidente de la República para dar ese beneficio, ese indulto, porque el indulto no es para ese tipo de delitos. Y segundo, lo que hubo fue un acuerdo. Pero además, los diputados del Fujimorismo que no asistieron a la sesión llegaron a acuerdos comerciales de, óyeme, contratos jugosos y negociar otras libertades para no ir ese día a la sesión. Ahora resulta que el 15 de marzo de este año, el Congreso del Perú vuelve otra vez a tenor de lo que establece el causal del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución del Perú, vuelve a aprobar la moción. ¿Qué hay detrás de esto, Franzo? Negocios. Este cabildeo que se efectúa entre el día 15 y el próximo jueves 22, cuando él debe comparecer ante el Congreso Nacional del Perú, lo que están es negociando, cada quien buscando su tajada, desfalcando ese país, ¿vale? Saqueando a ese país a costa de las necesidades del pueblo, de los pobres y los humildes. Mira la democracia que le contraponen a la democracia venezolana. Y lo tengo que decir con lujo de detalle para que el pueblo venezolano sepa a los niveles que han llegado esas democracias. Y así es la de Colombia, así es la de Brasil y así está la de Argentina. Por lo tanto, si es enjuiciado o destituido del cargo, declarado la vacante o no declarado, no depende de los negocios que él hizo cuando era ministro de Toledo, preso por corrupción, con Odebrecht. Pero es tan descarado el Kuczynski que los negocios que hizo siendo ministro era con la misma empresa de él. Y lo manifiesta. Y entonces dice, bueno, pero es que yo no era el presidente, yo era el ministro. ¿Y quién le dijo a ese animalito del monte que los delitos contra el patrimonio público prescriben? Se le generó una lesión al patrimonio público. Y él se enriqueció utilizando una posición de poder que tenía en ese momento. Y entonces en este Congreso, que son no menos corruptos que él, gobernado por una mayoría fujimorista, entonces vuelven a aprobar la moción y en ese cabildeo entre el 15 y el 22 lo que están es negociando.